Bueno, para el día de hoy vamos a hablar sobre el lenguaje matemático o técnico también que se le llama y el lenguaje cotidiano. Cuando nosotros tenemos una X, esa X simboliza algún objeto desconocido, alguna variable o alguna cantidad desconocida. Entonces, X en términos generales indica un número. Eso es lo que me va a indicar. Ahora, puede ser la letra X, pero también puede ser cualquier otra. A veces, regularmente la que uno utiliza es la X. Cuando yo veo esa expresión 2X, esto también me va a indicar que aquí hay una multiplicación, como si estuviera el por. O sea que esto sería 2 por X. Cuando tengo 2X, entonces yo puedo decir que en el lenguaje cotidiano sería el doble. Cuando tú vas a multiplicar por 2, vas a hacer el doble. Entonces, ¿el doble de quién? El doble de un número. Esto es en nuestro lenguaje cotidiano. 3X, ¿qué sería? Lo mismo, aquí existe una multiplicación cuando no está escrito. Como estás multiplicando por 3, entonces sería el triple. ¿El triple de quién? Sabemos que es X. ¿Y X qué simboliza? Un número. Un número podría ser el triple de la velocidad, el triple de la gravedad, el triple de la distancia. 4X, lo mismo, hay una multiplicación. ¿Cómo se dice cuando es 4? El cuádruplo. O también en algunas partes 4 veces, ¿sí? Entonces el cuádruplo de un número. También se puede entonces escribir como 4 veces. 4 veces. Mire que ya este de aquí, este 2, está haciendo una división. Entonces aquí sería la mitad. Siempre que vaya la mitad, dividido entre 2. Entonces, ¿la mitad de quién? De X. La mitad de un número. Si escribo, por ejemplo, G sobre 2 y G es la gravedad, entonces ahí sería la mitad de la gravedad. X sobre 3, mire que el 3 está dividiendo, lo mismo. Entonces, ¿qué simbolizaría? La tercera parte. Por ejemplo, cuando te dicen, échale la tercera parte de una bolsa de leche. Entonces tú lo que haces es, lo que el contenido de la leche lo divides entre 3. Aquí sería la tercera parte de un número. Aquí lo mismo, el 4 está dividiendo. Como está dividiendo, nosotros diríamos la cuarta parte. ¿Y la cuarta parte de quién? Lo mismo, de un número. Aquí, X, ¿qué podría ser? X podría ser un número. Y Y, como no lo conoces, podría ser otro número. Entonces aquí podríamos decir, mire que estos dos números están siendo sumados. Entonces nosotros diríamos, personaje principal, allí la operación es la suma. Entonces diríamos, la suma de dos números. En física, si nosotros tenemos la velocidad y tenemos la distancia, y están así, entonces diríamos la suma de la velocidad con la distancia. Este de aquí, X, ¿qué simboliza? Habíamos dicho que simboliza un número. Eso lo vimos en la parte de acá. X es un número. Entonces, para este caso, sería aquí lo mismo. Podríamos decir la suma de un número con 6. Eso se podría ser una alternativa. O también un número. Y aquí podríamos utilizar la expresión adicionado, aumentado, podríamos incluso colocar sumado, aquí diríamos con 6. ¿Sí? O la suma de un número con 6, también es válido. Aquí, ¿quién es el personaje principal? ¿Qué es lo que están haciendo? Una resta, también se puede decir una diferencia
o una disminución. Entonces podríamos decir un número disminuido en 2. También podríamos decir la diferencia entre un número y 2. Válido. Mírenla acá. Mire que esta línea te va a indicar una división. Entonces aquí hay una suma, pero mire que esta división, este 2, estás dividiendo a lo de arriba. O sea que sería nuestra principal operación. Entonces nosotros aquí diríamos la mitad. Recuerde que cuando el 2 está en la parte de abajo sería la mitad. Si fuera un 3 sería la tercera parte. La mitad. ¿De quién? Ah, de, y miramos que hay arriba. Arriba hay una suma de 2 números. Entonces la mitad de la suma de 2 números. Listo. Aquí lo mismo. Mire que la línea está así. Entonces aquí diríamos la tercera parte de quién? Ah, de la diferencia. Aquí el centro de estos dos es la diferencia. De la diferencia. Entre, como no conoces quién es X y quién es Y, entonces serían 2 números, entre 2 números. Aquí hagamos lo contrario. Aquí está escrito en lenguaje cotidiano y necesitamos escribirlo en lenguaje matemático. Dice, la suma, mire que este de aquí es la operación central. Entonces sería la suma. Para hacer una suma deben haber un sumando 1 y un sumando 2. Entonces la suma de ¿quién? De 2 números. Como no te dicen cuáles son los números, entonces denles valores X y Y. Ah, que quiero escribirlo A más B, también es válido. Aquí, un número disminuido en 3. Personaje, 3. Y operación, disminución. Entonces sería un número disminuido, ¿en cuánto? En 3. La tercera parte, ¿de quién? Ah, de un número. La tercera parte es dividir entre 3. Como no conoces el número, puedes colocarle X. La mitad, miremos esta P. La mitad de la suma de un número y 6. Uy, ¿cómo así se vuelve como complicado? Hágalo por partes. Dice, la mitad. Para sacar la mitad, yo divido entre 2. Esto ya dice aquí, la mitad. ¿De quién? Ah, dice, de la suma. O sea, que aquí en la mitad debe haber una suma. ¿A quién van a sumar? Falta el sumando 1 y el sumando 2. De la suma de un número, colóquele una letra. Recuerde que esa letra puede ser cualquiera. Puede ser X, voy a colocarle A. Entonces, la suma de un número, ya tienes el número, la suma de un número. ¿Y quién? Y 6. Y lo último, la diferencia entre el triple de un número y 8. Entonces, hagámoslo por partes. La diferencia, entonces debe haber, si es una diferencia, debe haber un minuendo y un sustraendo. Entonces la diferencia entre el triple de un número, ah, mire que aquí dice el triple de un número, esto el triple de un número es 3x. Diferencia sabemos que es una, y el número 8 pues ya está allí. ¿Sí? Entonces la diferencia está aquí. ¿Entre quién? La primera cantidad es el triple de un número que es 3x y 8. Entonces permítame un instante, lo escribo mejor. Entonces la diferencia entre el triple de un número, ¿con quién? Vamos a colocar el sustraendo y 8. Si me escribieran o estuviera escrito, perdón, es x sobre 3 más 4. Mire que aquí el 3 no es para todo. Entonces tendrías que dividirlo. Este de aquí, entonces sería un sumando. Este de aquí sería otro sumando. Tú dirías la suma entre ¿quién? Entre la tercera parte de un número y 4. Esa es una forma de decirlo. O también puedes decir la tercera parte de un número se suma con 8. O se aumenta, se aumenta en 4. Esa es una alternativa de hacerlo. Espero que les haya servido este tutorial.